Hola, muy buenas a todos, bienvenidos. En el día de hoy vamos a resolver la convocatoria oficial de la Comunidad de Madrid de la prueba de acceso a la universidad, o como ya conocemos todos, la PAU o selectividad, del año 2024-2025. Y concretamente lo vamos a hacer de la asignatura de inglés. Antes de comenzar con nuestro examen, es importante que recordemos las instrucciones generales del mismo. Así pues, ya sabemos que primero vamos a encontrar un texto y una serie de cuestiones en relación a ese texto. A continuación pasaremos a otras preguntas donde, pues bueno, evaluarán nuestra capacidad de usar correctamente el use of English o la gramática inglesa y además otro tipo de estructuras lingüísticas. Y por último, ya sabemos que nos vamos a enfrentar a un ejercicio de expresión escrita, como también conocemos un writing, y que vamos a tener que elegir entre una de las dos opciones. Esto es muy importante porque tenemos que recordar que la pregunta 1, 4 y 5 tienen optatividad, es decir, vamos a tener opciones a elegir. Y es muy importante que solamente contestemos el número de opciones que se pide o se requiere. Recordamos, 90 minutos para esta prueba, vamos a controlar bien el tiempo, considero que es una prueba que, bueno, necesita obviamente de su tiempo, pero bueno, pues dependiendo de cómo funcionemos, puede que vayamos más o menos relajados, ¿vale? Espero que, pues bueno, todos hayáis ido de manera medianamente relajada y prudente. Así pues, vamos a comenzar con el texto. Y lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es leer el título para saber también, pues bueno, a qué temática nos vamos a enfrentar y como ya sabemos, esta temática probablemente nos vuelva a aparecer en el ejercicio de writing. Y dice, Home Education, the right choice. Bueno, pues ya sabemos que el texto, pues ahora lo veremos, ¿no? Pero probablemente tratará sobre cuestiones educativas y en este caso, pues haciendo alusión a la conocida como educación en casa, ¿no? Que sería, pues bueno, esa alternativa a asistir a los centros educativos a impartir las clases, ¿no? Y que sean los propios padres quienes se encarguen de la educación de sus hijos, ¿no? Ahora lo veremos también más detalladamente con el texto. Y dice así, there has been a notable rise in parents choosing to home educate their children over recent years, particularly since the COVID pandemic. However, the exact number of families home educating is not known and there is no legal requirement to register with a local authorities in countries like England. How and why do families choose home education instead of the traditional system? There are several options available to families when following an educational pathway for the children. If a child is already at conventional school where the families decide to home educate, the parents must cancel their child's registration before beginning home education, sending a letter to the school. However, if a child is not at school and has not been entered into the schooling system, there is no requirement to alert the local authority, and parents can simply continue to educate their kids as they prefer. Some parents may go for a combination of school and home education. This is known as flexi-schooling. The child attends school part-time and learns at home part-time. However, this is not a right and it requires the agreement of the school's head teacher. Bueno, pues como ya veníamos vaticinando, efectivamente, ¿vale? Vamos a hacer una pausa aquí, pues el texto trata sobre la elección o la posibilidad de educar en casa a, pues bueno, nuestros hijos, ¿no? Vemos cómo a partir de la pandemia del COVID, pues cada vez más familias se animan a este tipo de educación en casa, ¿no? Llamémoslo así, indicándonos qué hacer si el alumno ya
ha empezado el curso, pues digamos, presencial en el colegio, o si todavía no ha empezado a dar estas clases o no se ha escolarizado. Asimismo, nos hablan también de otra alternativa que toman los padres, ¿no? Que es ese flexi schooling, que sería, pues bueno, parte de esta educación se recibe en el colegio y otra parte, pues, se recibe en casa. Y continúa diciendo, there are many reasons why parents choose to educate their children at home. There are those who reject the typical way of educating and opt for a more unconventional approach. The parents want to focus on nurturing their children and want to be at home learning with them. Some families prefer to home educate so they can teach the curriculum they wish and give their children a personalized education. Their child may have special educational needs or disabilities that their school is unable to meet adequately, or they may be being bullied at school or be highly gifted, meaning that they or their parents feel the school curriculum isn't suitable for them. Social media, where parents discuss the challenges their children face in mainstream education, has played a powerful role in expanding knowledge of home education. More parents may be making this choice because they know it is an option available to them. The challenge is to ensure that adequate support is in place for the children who may want to remain in school but feel they cannot, as well as for those whose families wish to home educate. Bueno, pues como decíamos, la temática principal del texto es, pues eso, es una buena opción, ¿no? La educación en casa, como ya se venía vaticinando en el título. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta en estas dos últimas partes es que en el primer párrafo, pues nos dan las razones de por qué muchos padres deciden educar a sus hijos en casa. Y vemos que, pues bueno, hay diferentes motivos, ¿no? Pueden adaptar mejor el contenido curricular a sus hijos, eligiendo pues contenido, metodología, manera, ¿no? De presentar esa información o esos contenidos a sus hijos. Y también vemos que, pues bueno, pueden darse otros casos, ¿no? Personas con necesidades especiales o quizás gente con altas capacidades, ¿no? Que también, pues bueno, puede que el sistema educativo convencional no sea su mejor opción. Y vemos que en el último párrafo hace hincapié en que, pues bueno, las redes sociales han hecho que muchos padres pues tengan más información, ¿no? Sobre, pues bueno, esta nueva vía educativa, ¿no? Y vemos que, bueno, al final lo que se pretende es, pues, poder presentar esa optatividad, ¿no? De decidir si, pues bueno, seguimos el sistema educativo convencional o optamos por, pues bueno, esa educación en casa. Así pues, una vez que ya hemos leído el texto y hemos valorado su contenido, vamos a pasar a las preguntas. Y en la primera pregunta o el primer ejercicio que tenemos, ya sabemos que nos vamos a encontrar con un ejercicio tipo true o false, ¿vale? Muy importante porque en este tipo de ejercicios también nos dan la opción de not given, es decir, puede que esa información pues no se mencione en el texto. Como ya sabemos, tenemos que elegir dos de esas tres opciones. Y la primera de las opciones dice así: Home education has become increasingly unpopular in the last decade. Y bueno, un poco también con lo que ya hemos comentado. Y si comenzamos a leer nuestro texto, porque realmente es la primera frase de nuestro texto, podemos comprobar que ya esta afirmación es falsa, false. Y como habéis visto en el enunciado, nos indican que tenemos que justificarlo. No nos podemos quedar diciendo true, false or not given, ¿no? Bueno, en el caso de not given, pues obviamente no hay que justificar nada, ¿no? Así pues, teniendo en cuenta la información de ese texto, according to the text, podemos ver que dice así:
There has been a notable rise in parents choosing to home educate their children over recent years. Y bueno, ya vemos que ahí pues nos están indicando que, pues bueno, ha aumentado el número de padres, ¿no? Que optan por esta modalidad en los últimos años. Así que sería false, sin ninguna duda. La siguiente dice, in flexi schooling, pupils learn using electronic devices as well as traditional textbooks. Y bueno, pues realmente esta información no aparece ahí en ese texto. Nos hablan de esa alternativa, pero no nos dicen, ¿vale? Pues exactamente qué es lo que ellos o cuál es la información, el contenido, incluso los recursos que utilizan, ¿no? Por lo tanto, en este caso, diríamos que esa información no aparece ahí. Not given, ¿vale? Y ya está. No tenemos que justificar obviamente nada. Y si nos vamos a la última opción, dice así. One of the reasons why parents choose homeschooling is that they can select the learning contents themselves. Y bueno, pues en este caso, creo que de las tres podía ser quizás la que menos se veía. En este caso, esta afirmación sí que es cierta, es true. Y lo podemos comprobar cuando habla de esos contenidos curriculares, ¿no? De ese currículum que dice, some families prefer to home educate so they can teach the curriculum they wish and give their children a personalized education. Así pues, como ya comentábamos, pues son libres de elegir pues aquellos contenidos curriculares que ellos deseen, ¿vale? Vemos que ahí dice they can teach the curriculum they wish, ¿vale? Pues bien, como decía, adaptando su metodología, los contenidos en sí que imparten a sus hijos. Por lo tanto, no hay ninguna duda de que esta opción C es true. Una vez resuelto el ejercicio de true false, vámonos entonces a la segunda de nuestras actividades, que dice así. In your own words and based on the ideas in the text, answer the following questions. Do not copy from the text, ¿vale? Por lo tanto, ya nos obligan a que seamos nosotros quienes con nuestras palabras contestemos a la información que se requiere, ¿vale? Muy importante no copiar de manera literal del texto, ¿vale? Porque nos lo están indicando y en caso de que lo hiciésemos, pues probablemente no nos lo iban a puntuar. Y la primera pregunta dice así. What do parents need to do if they want to home educate their children who are already going to a traditional school? Y como ya dijimos antes, si no recuerdo mal, en el segundo párrafo se nos preguntaba o se nos indicaba qué tenían que hacer los padres, qué pasos tenían que seguir en caso de que optasen por este tipo de educación. Y en este caso nos preguntan sobre qué hacer si sus hijos ya han ido al colegio, ¿no? A lo que sería, pues bueno, el sistema educativo convencional, el colegio como lo conocemos. Por lo tanto, atendiendo a la información que tenemos ahí en nuestro texto, tenemos que contestar que pues, los padres tienen que informar al colegio, ¿vale? Antes de empezar pues esa educación en casa, a partir de una carta diciendo que, bueno, que van a cancelar o que, digamos, van a dar de baja a sus hijos en, pues bueno, la educación convencional o en ese centro educativo concreto. Así que para hacerlo con otras palabras, podríamos formularlo de la siguiente manera. Before starting home education, parents need to inform the school by writing a letter in order to cancel their child's registration. ¿Vale? Pues algo así. Ya digo, como es con nuestras propias palabras, pues lo podemos formular de otra manera, siempre y cuando esté esa información. Y la segunda pregunta nos dice, how are more people getting to know better about homeschooling? ¿De qué manera se está informando la gente? Esto ya lo hemos hablado, ¿no? Antes cuando hemos leído el texto. Pues, como ya hemos dicho, a partir de las redes sociales. Entonces, es muy importante que reformulemos esa información, pues diciendo que more people are getting to know about homeschooling through the opinions and experiences shared by other parents on social media
regarding conventional education, ¿no? Que es lo que ya se mencionaba ahí, si no recuerdo mal, como mainstream, ¿no? Education. Así que bueno, como decía, muy importante tener en cuenta, ¿vale? Que, pues bueno, en este caso, las respuestas son semiabiertas. Obviamente hay que contestar en consonancia a ese texto, pero sí que es cierto que, bueno, pues la respuesta variará, obviamente, dependiendo de nuestra manera de expresar. Siguiente actividad, actividad 3, dice así, find the words in the text that mean, y nos dan 4 palabritas para que nosotros en este caso encontremos lo que sería un sinónimo, ¿vale? Una pregunta pues plenamente semántica sobre, pues bueno, esas palabras que se proponen. Cosas muy interesantes. Tenemos los párrafos, por lo tanto, vamos directamente a esos párrafos y elegimos nuestra respuesta. Como sinónimo de obligation tendríamos requirement, como sinónimo de route tendríamos ese pathway, que lo encontramos pues en el segundo párrafo, concentrate, focus on, and convenient, suitable, ¿vale? Tenemos que hacer referencia, pues, como hemos dicho, a esos párrafos 1, 2 y 3 para encontrar estas palabritas. Por lo tanto, si nos vamos al texto, vamos a regresar a nuestro texto, a ver por aquí, encontramos en ese primer párrafo requirement, ¿vale? Lo tenemos por aquí, después ese pathway, que lo tendríamos por aquí, y si nos vamos a ese tercer párrafo, tenemos nuestro focus on y suitable, ¿vale? Que sería pues la última palabrita que íbamos buscando en este caso. Así pues, una vez que hemos visto esto, vamos a pasar a nuestra actividad 4, donde se nos va a pedir que escribamos una nueva oración, es decir, que creemos una nueva oración con el mismo significado que la oración que se nos da, que es el enunciado que se nos presenta, pero incluyendo la palabra o expresión que aparezca ahí entre paréntesis, que en parte tengo que decir que también esa palabrita, ¿no? Pues nos va a dar una pista del tipo de oración que tenemos por ahí. Así pues, comenzando por la primera, dice así, I didn't know John wanted to come to the party, so I didn't invite him. Y bueno, la palabrita que nos dan es ese if, por lo que ya sabemos que tenemos que crear una oración condicional, ¿vale? Esa partícula if, pues bueno, ya sabemos que es muy frecuente en oraciones condicionales. Y también atendiendo, por supuesto, pues al significado de esa oración. If I had known John wanted to come to the party, I would have invited him. Así pues, elegimos esa tercera condicional, ¿no? Si yo hubiese sabido que él quería venir a la fiesta, yo lo hubiese invitado. Pero claro, yo no lo invité porque yo no lo sabía. Entonces, pues bueno, usamos esa tercera condicional, que como ya sabéis, hace referencia a un momento pasado, ¿no? En este caso. Opción B, dice así. I started playing the piano 3 years ago. Y bueno, la palabrita que nos dan es ese for. ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues bueno, ya hemos estudiado ese for, sabemos que se utiliza para referencias temporales y muy importante ese cambio, ¿vale? Ese cambio en la forma verbal, sobre todo para enfatizar que la acción se ha estado desarrollando durante un tiempo continuado. I have been playing the piano for 3 years. Pues bueno, empecé a tocarlo hace 3 años, he estado tocando el piano durante 3 años. Podría ser una opción pues muy adecuada. Y por último, tenemos esa opción con in spite of, que dice, although the restaurant was crowded, we managed to find a table. In spite of the restaurant being crowded, we managed to find a table. Aquí lo importante era recordar que ese in spite of necesitaba ir acompañado de, pues bueno, esa forma verbal en gerundio, ¿vale? De ahí que tengamos esa construcción
the restaurant being crowded, ¿vale? Obviamente, pues, para que siga dándonos el mismo significado que el enunciado que se ha presentado. Bueno, pasamos al siguiente apartado. Este apartado va completamente de ese reported speech, ¿no? Vemos que ahí nos dice, pues, complete the following sentences to report what was said. Nos da, pues, el inicio, ¿no? Y la primera dice, why don't we get another assistant for the job? Y bueno, una pista muy interesante porque nos dan como verbo para hacer este reported speech o esta oración en estilo indirecto ese verbo suggest. Y claro, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que cuando nosotros hacíamos sugerencias, utilizábamos este tipo de verbos, ¿no? Pues por ejemplo el suggest, que además, como ya digo, como nos lo dan, pues está genial, pero la construcción que íbamos a usar no era la construcción convencional, sino en este caso teníamos que colocar ese verbo en gerundio, como yo digo siempre, olvidándonos un poco del tiempo verbal en el que estaba construida esa oración principal y completarla con el resto de la oración, haciendo los cambios pertinentes si hubiese que hacerlo, ¿no? En relación a referencias espaciotemporales o quizá, pues bueno, formas personales. Por lo tanto, tendríamos que crear James suggested getting another assistant for the job. Bueno, y si pasamos a la siguiente, pues de nuevo nos encontramos con otra preguntita. Y en este caso dice así. Do you really need to use your phone at this moment? Y bueno, como siempre, cuando presentábamos este tipo de oraciones en estilo indirecto, íbamos a comprobar el tipo de pregunta que era. En este caso, pues, como conocemos, es una yes or no question. Y por ello vamos a incluir esa partícula if para crear nuestro reported speech, obviamente haciendo los cambios pertinentes, ¿no? En este caso, en relación a, pues bueno, persona y también cuidado por ahí con ese this moment, que también, como sabéis, pues necesita modificarse, ¿no? De ahí que creemos la forma, my dad asked me if I really needed to use my phone at that moment. Muy importante, cuidado con ese do, ¿vale? Que muchas veces nos lo llevamos directamente a la oración, ya sabemos que es una partícula interrogativa, y cuidadín también, pues, con esos posesivos, ¿no? Ese posesivo de my phone, your phone, y ese cambio de this a that, ¿vale? Para, pues, bueno, darle esa lejanía, ¿no? En el tiempo que necesitamos. Y por último, vemos que de nuevo nos encontramos con otro rephrasing, ¿no? Con otro ejercicio de, pues bueno, volver a crear una oración. Y en este caso, pues nos dan también el principio de esta oración, que era ese a had a thought. Importante, vemos que en la oración principal, ¿no? Que dice, the students in this group are making a hard effort to get the highest marks this year. Vemos que ese a hard effort está funcionando ahí como un complemento, ¿no? Dentro, pues bueno, del maravilloso predicado y demás. Si ahora nos lo ponen delante, ya nos pueden dar la pista de qué tipo de oración es esta. Y efectivamente estaríamos ante una oración pasiva o la creación de una oración pasiva. ¿Qué es lo que tendríamos que decir? Pues simplemente ahora tenemos que tomar como referencia de sujeto paciente ese had effort y hacer el cambio pertinente en la forma verbal, ¿no? Haciendo que, pues bueno, esa acción no sea realizada por el sujeto, sino que recaiga, ¿no? Sobre el mismo. A had effort is being made by the students in this group to get the highest marks this year. Y bueno, pues como veis, lo acompañamos de esa preposición by, esa partícula by, ¿no? Creando ahí ese complemento agente. Y vemos también, pues, el cambio que hacemos en la forma verbal en consonancia a que estamos juntos o trabajando con una forma de present continuous, ¿no? De ahí que, pues, ese verbo to be aparezca conjugado de esa manera junto a su past participle.
Y esto sería todo en relación a las actividades, pues bueno, más lingüísticas, más gramaticales. Vamos a pasar ahora a el último bloque de nuestro examen. Y concretamente, como ya sabéis, es ese bloque de writing. Recordamos, elegimos solo uno de los dos enunciados y vamos a crear un writing en consonancia a lo que se pide. El primero dice así: What are the advantages and disadvantages of taking online lessons? Discuss. Bueno, pues en este caso, atendiendo un poco también eso a la temática que teníamos ahí en nuestro texto principal, nos preguntan sobre ventajas y desventajas de clases online o de la educación online. Recordad que tenemos un límite de palabras. Tenemos que escribir entre 150 y 200 palabras, ¿vale? Muy importante respetarlo porque esto también, pues bueno, dice bastante de vosotros. Además de eso, importantísimo, orden, ¿vale? Que aparezcan párrafos, que utilicemos conectores para ir uniendo esos párrafos y, por supuesto, pues que respetemos la limpieza del examen, cuidado con todos esos tachones que tanto hacéis y que, pues bueno, de alguna manera afectan también a la presentación. Y bueno, yo recomiendo siempre que haya tiempo, pero bueno, en la mayoría de casos sí, que antes de entregarlo, pues le deis uno o dos repasos incluso, ¿vale? Para así evitar fallos que muchas veces, pues bueno, cuando empezamos a escribir sobre algo, cometemos sin darnos cuenta. Y bueno, en este caso nos preguntan por ventajas y desventajas, ¿vale? De las clases online. Así pues, vamos a hablar tanto de ventajas como de desventajas. Yo siempre recomiendo que se haga una pequeña introducción donde pues presentemos la temática, ¿no? Y una vez que ya hemos presentado la temática, utilicemos un párrafo cuando es este tipo de writings para hablar de ventajas y otro para hablar de desventajas, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, on the one hand, online learning provides great flexibility. Students can attend lessons from anywhere, which saves time and money on transport. Moreover, online platforms often offer a wide variety of courses that may not be available locally. In addition, students can study at their own pace, which can be very helpful for those who need more time to understand certain topics, ¿no? Es decir, también pues eso, la educación online en muchos casos hace también que la podamos adaptar a nuestro ritmo, ¿no? A nuestro propio ritmo personal a la hora de adquirir conocimientos, ¿no? Ahora, en el siguiente parrafito, en esta propuesta que yo dejo aquí, pues bueno, hablo de las desventajas, ¿no? It can be difficult to stay motivated and focused without a teacher physically present, ¿no? Que esto nos pasa a todos, pues bueno, que cuando no tenemos a un profesor o a una profesora delante, pues nos distraemos, ¿vale? También es importante que tenemos que tener, pues, los materiales, ¿no? Tenemos que tener las herramientas, los recursos y muchas veces, pues, esto también es complicado, ¿no? Y también me gusta hacer hincapié, y por eso también lo incluyo aquí, en the students' communication skills, ¿vale? Que, pues bueno, se pueden ver afectadas, obviamente, por no exponerse a, pues bueno, esas situaciones, ¿no? De relacionarse con sus compañeros, pues, de manera presencial, ¿no? Se pierde también un poco, pues eso, la capacidad comunicativa, ¿no? En este caso. Y bueno, por último, para darle un cierre a nuestro writing, que esto es muy importante, pues bueno, vamos a escribir una pequeña conclusión, ¿vale? Donde, pues bueno, si queremos, podemos optar por una de las opciones o mostrarnos, pues simplemente un poquito más neutrales, ¿vale? Ahora, si nos vamos a la siguiente opción, dice, your friend Susan, who will be going to university next year, had sent you an email asking for your opinion on whether she should study in her home country or abroad instead. Reply with an informal email giving your advice, ¿vale? Bueno, pues en este caso vemos que ahora cambian el formato, ¿no? Del tipo de writing y ahora nos piden que escribamos una carta informal. Y bueno, pues nos dan ahí un poquito de contexto, ¿no? Nos dicen que nuestra amiga Susan va a ir el año que viene a la universidad y que no sabe si
pues bueno, estudiar en su país o quizá optar por estudios en países extranjeros, ¿no? Aunque yo lo he puesto aquí, recordad que no se puede firmar, ¿vale? Es decir, no firméis real o irreal, ¿vale? Para que no haya dudas. Además, viene explícito en el examen, por eso lo seguimos. Básicamente para no dejar ninguna marca identificativa, ¿de acuerdo? Y bueno, pues como es una carta informal, aquí, como yo siempre digo, os doy vía libre para escribir de manera informal. Cuidado, porque si se hubiese tratado de una carta formal, sabemos que tenemos que seguir un registro, evitar, pues, por ejemplo, contracciones, palabras malsonantes, ¿no? O quizás demasiado coloquiales, que os encanta incluirlas. Por lo tanto, atendiendo a esta informalidad, vamos a comenzar haciendo un saludo, pues eso, amigable, familiar. Hey, Susan, ¿no? Y ahora hay que tener en cuenta eso, que estamos contestándole, ¿no? A ese email. Great to hear from you, ¿no? Me alegro de saber algo de ti. I'm so excited that you will be starting university soon. That's such a big step. Y ahora, muy importante, ¿vale? Vamos a irnos a, pues bueno, el punto al que queremos llegar, al que nos han dado ahí en la introducción. I totally get why you are not sure about to stay in your home country or study abroad. Pues bueno, ya hemos ido, ¿no?, al punto de la conversación. Ahora, podemos hacerlo de distintas formas, ¿vale? Si queréis, es decir, podéis directamente recomendarle que, pues yo que sé, estudie en casa o estudie fuera, ¿vale? Yo he planteado ambas opciones y al final le doy a ella, digamos, la elección, ¿no? Le digo que pues ambas opciones tienen sus pros y sus contras. Si decide estudiar, pues bueno, en su país, ¿no? Es decir, en su ciudad, pues va a estar más cerca de su familia, va también a conocer de qué manera se trabaja aquí, ¿no? Dice, you probably already know how everything works there. Y además, muy importante, que creo que es una de las razones principales. It may also be cheaper and less stressful in terms of adjusting to a new culture or language. Eso está claro, es mucho más cómodo estudiar en tu ciudad o en tu propio país, ya que, pues bueno, la cultura obviamente la conocemos y el lenguaje por supuestísimo, ¿vale? Pero ahora, como he dicho, también le voy a dar opciones de por qué sí, ¿no?, irte fuera a estudiar. However, studying abroad can be an amazing experience too, ¿vale? Y ahora pues fue lo típico, ¿no? You get to meet new people, discover different ways of living, and become more independent, ¿no? Que esto es muy importante. Y además le hablo también de que, pues bueno, puede encontrar también otro tipo de salidas laborales, ¿no? O puede expandir su currículum añadiendo esta información que le puede servir, pues bueno, para experiencias laborales futuras, ¿no? Y bueno, como ya digo, como yo elijo estos dos extremos, ¿vale? Le presento pues un poco de cada uno. Al final le digo que si te gustan las aventuras y los retos, pues decide irte fuera, ¿vale? Y así también hago uso de una oración condicional. Pero si prefieres estabilidad, pues quizás lo mejor es que te quedes en tu casa o en tu ciudad o en tu país, ¿no? Y bueno, pues para darle un poquito de apoyo, ¿no? Ya que no sé tampoco yo si ha ayudado mucho a Susan, le digo, whatever you decide, I know you will make the most of it. Let me know what you choose. I'm so excited for you. Take care, my dear friend, ¿vale? Y como no se puede firmar, pues simplemente le doy esta despedida. Así que bueno, ya digo, creo que en este caso, con esta opción, pues problemática de elección del léxico no íbamos a tener, ¿vale? Ya que, pues bueno, como le escribimos a una amiga, pues tenemos el campo un poquito más libre, pero como siempre digo, ¿no? Importante que, pues bueno, la manera en la que nos expresemos, tanto en este como en el anterior, sea la adecuada y que siempre, siempre conteste a lo que se pide en el enunciado. Y esto sería todo el examen. Espero que os sirva de ayuda este vídeo y por supuesto que no olvidéis suscribiros para recibir más notificaciones de nuestro canal. Muchas gracias a todos. En Academia M25 creamos futuro.